Hola, buen día. Soy el doctor Francisco García Ramírez. Le quiero dar las gracias al comité organizador de este curso de actualización en gastroenterología, a la doctora Marlene Ruiz, al doctor Armando Medina, al doctor Jorge Blanco por participar en este módulo de coloproctología. El tema que se nos ha encargado platicar es urgencias proctológicas y es lo que vamos a charlar en estos minutos. Las urgencias proctológicas realmente son una causa frecuente de consulta, no solamente de nuestra especialidad, sino también para los servicios de urgencias y los servicios de o consultas de primer nivel de atención, tanto de medicina familiar, medicina general o incluso de especialidad. En muchas ocasiones los propios síntomas hacen que el paciente vaya porque el paciente tiene pena, el paciente no quiere ir a que le revisen, no quiere ir por pudor o por vergüenza y eso pues va a retrasar esta consulta y obviamente pues va a complicar el cuadro clínico. ¿Cómo es que nos llegan los pacientes en urgencia o con cuadros urgentes? Obviamente lo vamos a clasificar en este momento por síntomas. ¿Qué síntoma nos va a referir el paciente? Pues el paciente nos va a referir dolor. Un dolor en la región anal, un dolor en la región perianal, sangrado que es al momento de evacuar o asociado a la evacuación. A veces no es así, pero es un sangrado que al momento que el paciente va al baño pues se espanta, tiene miedo al ver esa sangre. Y otra causa, otro síntoma que nos refieren frecuentemente es un aumento de volumen en la región perianal. El dolor es muy importante establecer una buena historia clínica, establecer adecuadamente cómo es ese tipo de dolor, hacerle una buena semiología al dolor anal o al dolor perianal. Es muy importante porque esto nos puede llevar ya desde el interrogatorio a saber qué tipo de patología o a qué tipo de patología nos estamos enfrentando. Clásicamente se ha comentado, se ha descrito que el dolor anal o perianal puede estar asociado básicamente a tres enfermedades: a la fisura anal, a un absceso anal, un absceso perianal o a una trombosis hemorroidal externa. Ya desde el interrogatorio el paciente nos va diciendo, nos va describiendo ese tipo de dolor. Es un dolor, por ejemplo, en la fisura es un dolor que va asociado al momento de la evacuación, al momento justo en el que se abre el orificio anal, al momento que termina la evacuación es un dolor muy intenso, llegando hasta una intensidad de 8 a 10, asociado a sangrado, y que después de la evacuación se queda, que puede ser por varios minutos o incluso horas, pero lo despierta la evacuación, el paciente tiene miedo de ir al baño. Un dolor ocasionado por un absceso casi siempre va asociado a un aumento de volumen y es progresivo. Obviamente se incrementa con la evacuación, pero puede no estar asociado al aumento de la evacuación. Es progresivo, se va incrementando, hay un aumento de volumen que va creciendo y además se asocia con datos de infección, como puede ser hipertermia local, fiebre, taquicardia. Y otra causa de dolor también importante es la trombosis de una hemorroide externa. La sensibilidad en el margen anal o en esa piel que es muy sensible, obviamente despierta este dolor. El dolor asociado a la trombosis casi siempre es secundario a un evento de estreñimiento o un evento de diarrea. Y súbitamente aparece un aumento de volumen doloroso, que se manejan de diferente manera, pero es importante el interrogatorio saber que nos podemos estar enfrentando a esto. Entonces el dolor anal o perianal frecuentemente está asociado a estas tres enfermedades: fisura, absceso, trombosis. El aumento de volumen o la sensación de aumento de volumen en la región anal o perianal casi siempre está asociado a alguna de estas enfermedades que estamos viendo. Obviamente ese aumento de volumen no es solo, sino que puede estar también asociado o acompañado de dolor. Un absceso perianal, un absceso en el espacio isquiorrectal frecuentemente provocan esto, un aumento de volumen que va siendo progresivo, que se acompaña de dolor intenso, intenso y que no se da el tratamiento y que conforme avanzan las horas o los días, pues el aumento es mayor y los síntomas son mayores. Una trombosis hemorroidal externa es un aumento de volumen que puede ser pequeño, de 1 centímetro, 2 centímetros o mayor, cuando son varios vasos hemorroidales los que se han trombosado. Y otra causa de consulta
que tal vez no sea tan frecuente, pero sí provoca un aumento de volumen, no propiamente en la región anal o perianal. Estamos hablando de la región sacrococcígea, a la altura de la línea interglútea, pero también es un aumento de volumen y por estar cerca de la región anal lo asocian mucho a una urgencia proctológica y es una complicación cuando se está aumentando de volumen. Es una enfermedad piramidal, la localización es sacrococcígea y puede estar complicada con un absceso. El sangrado, que es otra de las causas que frecuentemente vemos, obtiene diferentes características. Es importante hacer adecuadamente la semiología de sangrado. Cuando es un sangrado rojo brillante, que puede estar asociado a la evacuación, este tipo de sangrado lo podemos denominar retorragia, rojo brillante, rutilante, en forma de manchas en el papel, en forma de gotas que están cayendo en el inodoro o puede ser incluso un chorro de sangre que está cayendo, que puede estar acompañado no de una sensación de prolapso, de algo que queda ahí y que el paciente a veces tiene que reducir. Y si hacemos la secuencia habitual, pues un sangrado tipo rectorragia con o sin prolapso, pues la causa más común son hemorroides internas y es algo que frecuentemente vemos en la consulta. Pero me gustaría hacer hincapié y no confiarnos en que solamente esto o que sangrado es igual a hemorroide interna. No lo es así. Un sangrado a través del ano debemos hacer importante el diagnóstico diferencial. Puede ser un sangrado no tipo rectorragia, puede ser hematoquexia, puede ser incluso melena y el paciente lo refiere como sangre que sale al momento de ir al baño, a veces asociado o no, o acompañado o no de heces, a veces solamente es sangre. Pero es muy importante, como un foco amarillo que debe de estar en nuestra cabeza, pensar en que si el paciente además de sangrado tiene cambios en el hábito defecatorio, si ese sangrado es de color vinoso, tal vez no tan rojo brillante, que se acompaña de coágulos de medianos a grande tamaño, que se acompaña también de moco, que el paciente en los meses anteriores o semanas anteriores ha tenido un cambio en el hábito de su evacuación, ha tenido un cambio en el calibre de las heces y que además de esto está con alguna manifestación sistémica como pérdida de peso. Entonces es importante pensar en que no puede ser o forzosamente debe de ser algo benigno. Puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal, que es una enfermedad benigna, pero se acompaña también de diarrea. Y esto puede provocar sangrado. Los divertículos, habitualmente de localización en el colon sigmoides, también pueden provocar sangrado, con coágulos, una sangre no tan roja, pero también es al momento de la evacuación. Es importante hacer un buen interrogatorio porque nos podemos estar enfrentando también a una enfermedad maligna y pensar o tratar al paciente como si fuera algo benigno, como un hemorroide, cuando realmente a lo que estamos enfrentando no es a un tumor. Por eso es importante la adecuada semiología o la adecuada semiología del sangrado, rectorragia, hematoquexia o melena, pero determinar adecuadamente ante qué nos estamos enfrentando. Y obviamente, además del interrogatorio, hacer uso de los demás estudios diagnósticos que contamos, una anoscopía, obviamente antes el tacto rectal, pero una anoscopía, una rectosigmoidoscopía, una colonoscopía, tomar en cuenta la edad, eso es muy importante para poder ayudar al paciente. Si hacemos un buen diagnóstico, daremos un buen tratamiento. Vamos a platicar ahora de las enfermedades más comunes y cómo es que las podemos tratar. El paciente llega a urgencias con un dolor anal intenso asociado a la evacuación, muy intenso, que ya lleva varias semanas sufriendo, con estreñimiento, y es momento de revisarlo. Debemos hacer una revisión suave, debemos de darle confianza al paciente, y muchas veces las causas de dolor o una urgencia, con la pura inspección, es suficiente para hacer el diagnóstico. No forzosamente tenemos que hacer tacto o anoscopía o algún otro tipo de estudio. En el caso de la fisura anal, se puede observar a la pura inspección asociada o la pura inspección dirigida. A veces nos podemos estar enfrentando ante una fisura aguda y eso es algo muy común. La fisura anal aguda se resuelve básicamente con algunas medidas locales, algunos formadores de bolo o ablandadores de las heces y medidas locales como baños de asiento. Pero una fisura que ya es crónica, una fisura que tiene, como se ve aquí en la imagen, los bordes elevados, que en el centro está la fisura y se ven algunas fibras del esfínter anal interno, que adentro, aunque no se ve en la imagen, puede tener una papila anal y que en la parte externa se acompaña de esto que es un colgajo o hemorroide centinela. Entonces ya nos habla de cronicidad. Y una fisura anal crónica cursa con dolor y un dolor muy intenso también.
En este caso debemos utilizar analgésicos, antiinflamatorios no esteroideos. Se debe de utilizar algún tipo de nitratos o nitritos tópicos o bloqueadores de los canales del calcio de manera tópica. Lo que hacen estos medicamentos es relajar la musculatura lisa del esfínter anal interno. Con eso se quita mucho del espasmo, que es lo que está provocándole dolor al paciente. Uno de los medicamentos que utilizamos con mayor frecuencia es el diltiazem, que viene en una presentación en México al 2% y se utiliza acompañado de baños de asiento. Esto junto con los antiinflamatorios o analgésicos le va a ayudar o le puede ayudar bastante al paciente. Nos puede llevar varias semanas, que pueden ser de 2 a 6 semanas, controlar esto, cicatrizar esto. Ya no va a haber cambios en la hemorroide externa, pero sí se va a empezar a cicatrizar esta parte de la fisura y entonces el paciente se le va a quitar el dolor. Cuando esto no funciona, ya llevamos algunas semanas, podemos utilizar alguna terapia alternativa como la toxina botulínica, que causa una relajación del esfínter anal interno y con eso se quita el espasmo, se quita el dolor y cicatriza la fisura. En caso de no haber una respuesta adecuada después de algunas semanas de tratamiento, pues el tratamiento para la fisura anal crónica sin respuesta al tratamiento será la esfinterotomía lateral interna, que es una cirugía anal, y muchos de los pacientes se ven muy favorecidos con este procedimiento. Otra causa común de urgencia proctológica es el absceso anal. El absceso anal es un evento agudo. El diagnóstico se hace de manera clínica, desde el interrogatorio, desde que vemos cómo llega el paciente a nuestro consultorio con demasiado dolor, cuando nos cuentan la historia de que tuvo un evento de diarrea severo y posterior a esto empieza un aumento de volumen con dolor, que no cede y que se agrega incluso fiebre, que le han dado tratamiento y que no ha funcionado. Al momento de la inspección y hacemos una inspección dinámica donde separamos la región glútea y podemos ver adecuadamente el orificio anal. Ahí podemos ver ese aumento de volumen con cambios de color. Y entonces nos estamos enfrentando a un absceso. El tratamiento del absceso es el drenaje. Los abscesos no se deben de dar o habitualmente no les damos manejo médico. Habitualmente cuando ya vemos el absceso debemos de drenarlo, no debemos de esperar. Esa palabra de vamos a dejar que madure el absceso ya no debe de ser, porque esto nos puede condicionar una enfermedad más grave y un estado de sepsis perianal muy severo para algunos pacientes. Cuando en ocasiones no podemos ver este aumento de volumen en la región anal o perianal o isquiorrectal, nos tenemos que ayudar de algunos estudios de diagnóstico como es el ultrasonido anal, tomografía o resonancia magnética. Pero lo que debemos de hacer en este caso, cuando llegue el paciente con dolor y vemos el absceso y hacemos el diagnóstico del absceso, pues el tratamiento es el drenaje, que si es un absceso pequeño lo podemos drenar en consultorio con anestesia local y si es más grande pues tendremos que pasar a quirófano y hacer un drenaje adecuado, completo del absceso para que esto resuelva. Cuando hay una gran cantidad de celulitis, tenemos pacientes inmunocomprometidos, pues debemos de agregarles un antibiótico o 2 antibióticos para tratar de controlar este proceso infeccioso y explicarle al paciente que después de drenar un absceso, lo que puede quedar en un porcentaje no tan bajo es una fístula anal. La trombosis hemorroidal también es una causa frecuente de urgencia. Como los demás, es un evento agudo y obviamente se acompaña de dolor, asociado muy frecuentemente a algún esfuerzo, estreñimiento o alguna diarrea también, o algún esfuerzo que haya realizado el paciente, algún tipo de alimentación que haya sido irritante y después de evacuar se presenta un aumento de volumen con dolor. Dependiendo del tamaño, que si es un trombo pequeño, como se ve en la imagen, pues el dolor puede ser no tan intenso, pero si es una trombosis más grande o en varias partes de la región anal o del orificio anal, entonces el dolor y el aumento del volumen serán mayores. Habitualmente esta enfermedad, sobre todo cuando no está tan grande, hay una mejoría. Básicamente en 2 o 3 días el paciente empieza a referir mejoría y cuando acude a consulta a veces solamente tienen el aumento de volumen pequeño. Pero si es una trombosis mayor, pues hay que darle tratamiento para esto. El tratamiento es a base de dieta, formadores de bolo, utilizamos venotónicos como la diosmina, la esperidina que nos van a ayudar bastante a controlar esto, AINES o analgésicos, baños de asiento y utilizamos algo tópico que puede ser lidocaína con hidrocortisona, solo tener en cuenta o tomar en cuenta que un esteroide se usa demasiado tiempo en este tejido puede lastimar la piel.
Podemos utilizar algunos medicamentos que también contienen cincocaína como policrisolina y funcionan bastante bien junto con los baños de asiento sin usar el aplicador. En caso de que el paciente no experimente mejoría y pasaron esos 2 o 3 días y sigue con bastante dolor, entonces el tratamiento médico no está funcionando adecuadamente y lo tenemos que someter a cirugía. Si llega con dolor, con un aumento de volumen, podemos utilizar anestesia local, 4 puntos o 3 puntos de anestesia local y se hace una trombectomía quitando un poco de piel y el coágulo que está ahí suturando la herida. En caso de que la trombosis sea mayor y comprometa la vascularidad de la piel, que tenga áreas de necrosis en esta parte de la piel y que el paciente tenga mucho dolor, pues será hospitalización y será con anestesia regional y se realizará una trombectomía o una hemorroidectomía formal, tratando de no resecar tanto tejido para no condicionar alguna lesión del esfínter o incluso una estenosis posterior. Otra urgencia por la cual acuden, y ya lo habíamos mencionado, es el sangrado. Cuando el sangrado está bien documentado que es secundario a una enfermedad hemorroidal, entonces el tratamiento lo debemos de valorar. Si es un sangrado intermitente que no está comprometiendo la estabilidad hemodinámica, entonces hacemos una exploración adecuada, hacemos un tacto, hacemos una anoscopía y podemos ver que es un componente interno de la enfermedad hemorroidal lo que está sangrando. Valoramos si se puede manejar ambulatorio o en hospital. Le damos algunas medidas de dieta con una mayor cantidad de fibra, un formador de bolo. Utilizamos venotónicos como diosmina, esperidina, hidrosmina o algunos otros que vienen combinados con ácido ascórbico. Y le podemos ofrecer algún procedimiento no quirúrgico. Cuando determinamos que solo es un componente interno de la enfermedad hemorroidal, entonces podemos utilizar bandas elásticas y hacer una ligadura hemorroidal. Cuando el componente interno es grande, es un grado 2, es un grado 3, es un grado 4 incluso, entonces esto probablemente de las ligas ya no va a funcionar. Las ligas funcionan más para grado 2, en algunos grado 3 muy seleccionados, pero si es grado 3, grado 4 y le está condicionando un sangrado de intermitente a mayor, que ya le condicionó incluso una anemia, entonces el paciente es candidato a una cirugía, que puede ser una hemorroidectomía convencional o un procedimiento de desarterialización hemorroidal transanal, como se llama THD, y esto le puede ayudar bastante. Algunas otras enfermedades también son consideradas como urgencias proctológicas. El prolapso rectal, cuando no reduce o cuando está estrangulado con cambios de color, es una urgencia. Una infección más severa, como una fascitis necrotizante en la región anal o perianal, algunos cuerpos extraños, obviamente eso es una urgencia, se tiene que resolver en el servicio de urgencias o en un hospital. Y cuando también acude con nosotros un paciente con datos de oclusión, una oclusión intestinal muy baja, que llega con nosotros y a la exploración encontramos un tumor probablemente en esa zona que está estenosante. Tenemos que resolverlo. En este caso podría ser una cirugía derivativa para poder controlarlo. No en todos la información, pero las enfermedades de transmisión sexual también pueden ser consideradas como una urgencia, sobre todo las que afectan el recto, las que ocasionan proctitis. Pacientes cursan con dolor, con sangrado, con despeñes de moco, con fiebre. Pueden llegar al servicio de urgencias con ese tipo de enfermedad y lo debemos de conocer y saber tratar. Y otra urgencia son aquellos pacientes que ya operamos, que ya le resolvimos el problema agudo, pero que tiene alguna complicación posterior a algún procedimiento, posterior a una ligadura, una complicación posterior a alguna cirugía, también debemos de conocerlas. Pueden hacer retención aguda de orina, pueden hacer sangrado, pueden hacer fiebre, pueden hacer un absceso y eso también se tiene que resolver. En esta época de pandemia, en esta época de COVID-19, los pacientes con síntomas anorrectales probablemente lleguen también al servicio de urgencias y no sabemos si pueden estar contagiados o no. Se está utilizando y se está describiendo en algunos países de Europa, en algunos de Asia, que podemos utilizar incluso aquí en México la telemedicina para poder determinar qué tipo de enfermedad tiene ese paciente. Entonces nos podemos poner en contacto con ese paciente, llega con nosotros con síntomas anorrectales, piden la consulta y se hace la telemedicina o la valoración por el médico especialista. Una adecuada historia clínica o valoración por el coloproctólogo. Si el paciente está estable, se le da un manejo conservador, pero siempre bajo vigilancia. Cuando tiene síntomas severos, tendrá que ser sometido a un examen rectal que puede ser virtual o presencial. Si tiene datos de alarma, inmunosupresión o inestabilidad hemodinámica, obviamente va a hospital y muchas veces estos pacientes ya están en hospital y requieren la atención o nos piden la interconsulta porque tienen síntomas anorrectales. Entonces podremos pasar o debemos de pasarlo a quirófano y hacer una adecuada exploración. Obviamente,
Si en el transcurso de la valoración a distancia o virtual no hay mejoría, deberá ser una valoración presencial por el médico especialista. Aquí dejo algunas de las referencias que utilizamos para presentar este trabajo y nuevamente darle las gracias. Algunos datos de nuestro centro especializado, redes sociales por si gustan contactarnos. Gracias.